¿Qué fue lo más extraño que encontraste después de mudarte a una casa nueva? La casa era demasiado barata para el tamaño que tenía. 3 habitaciones, un jardín enorme y un sótano que, según el agente inmobiliario, llevaba años sin usarse. Pensé que simplemente había tenido suerte. Me equivoqué. Los primeros días fueron normales. Desempacar cajas, acomodar muebles y acostumbrarme al silencio del vecindario. Lo único raro era una puerta pequeña al final del pasillo del segundo piso. No aparecía en los planos de la casa. Estaba pintada del mismo color que la pared y tenía un viejo candado oxidado. Le pregunté al vecino de enfrente si sabía qué había detrás. Su respuesta fue extraña. Esa puerta siempre ha estado ahí, pero nadie la abre. Creí que estaba bromeando. Una noche, cerca de las 2 de la mañana, escuché 3 golpes. Venían de detrás de esa puerta. No eran golpes fuertes. Eran lentos, como si alguien llamara con paciencia. Al día siguiente compré un martillo para quitar el candado. Me tomó apenas unos minutos romperlo. Respiré hondo. Giré la perilla. La puerta se abrió. Del otro lado no había una habitación. Había una escalera de madera que descendía hacia una oscuridad absoluta. Lo extraño era que, según los planos de la casa, debajo de ese piso no existía ningún espacio. Bajé unos cuantos escalones con la linterna del celular. Las paredes eran de piedra vieja, húmedas, mucho más antiguas que el resto de la construcción. Después de unos minutos llegué a una puerta de metal. Estaba entreabierta. Dentro encontré una habitación vacía. Solo había una silla de madera y una cámara de video apuntando directamente hacia ella. La cámara tenía una luz roja encendida. Seguía grabando. Pensé que alguien había entrado antes que yo. Pero entonces vi una pantalla pequeña junto a la cámara. Mostraba la grabación en tiempo real. La silla estaba vacía, hasta que la imagen comenzó a fallar. Durante un segundo apareció alguien sentado. No podía distinguir su rostro. La imagen volvió a la normalidad. La silla estaba vacía otra vez. Volvió a fallar. La persona apareció de nuevo. Esta vez estaba un poco más cerca de la cámara. Sentí un escalofrío. Miré la silla frente a mí. Seguía vacía. Volví a mirar la pantalla. La persona ya estaba de pie y parecía estar caminando hacia el lente. En ese momento escuché un clic detrás de mí. La puerta metálica acababa de cerrarse sola. El portazo retumbó por toda la habitación. Corrí hacia la puerta de metal e intenté abrirla, pero no se movía. Empujé con todas mis fuerzas. Nada. Respiraba cada vez más rápido. Entonces recordé la cámara. La pantalla seguía encendida. La figura ya no estaba frente al lente. Había desaparecido. Sentí un frío recorrerme la espalda. Porque si ya no estaba en la pantalla, ¿dónde estaba? Apunté la linterna hacia todos los rincones de la habitación. Solo había paredes de piedra, la silla y una mesa llena de cintas de video, todas etiquetadas con fechas. La más antigua era de 1974. La más reciente tenía la fecha del día siguiente. La tomé con las manos temblando. En la etiqueta estaba escrito algo más. Nuevo propietario. Un viejo televisor que estaba apagado se encendió solo. La imagen era borrosa al principio. Después apareció un hombre sentado en la misma silla donde yo había encontrado la habitación. Tardé unos segundos en reconocerlo. Era el dueño anterior de la casa. Lo había visto en la fotografía de la venta. Se veía aterrorizado. Miraba constantemente detrás de la cámara, como si alguien lo estuviera observando. Entonces habló. Si estás viendo esto, significa que ya encontraste el cuarto. La grabación comenzó a distorsionarse. Escúchame con atención. No importa lo que pase. No mires detrás de ti. Instintivamente estuve a punto de girarme, pero me detuve. La pantalla hizo un ruido agudo. El hombre empezó a llorar. Yo no le hice caso. Pensé que era una broma. Y cuando volteé, la imagen se cortó. El televisor quedó completamente negro. Sentí una respiración, muy cerca, justo detrás de mi hombro izquierdo. No me moví. La respiración era lenta, pesada, como si alguien estuviera sonriendo a unos centímetros de mi nuca. Entonces una voz susurró. Él también prometió no mirar. Cerré los ojos con fuerza. La voz volvió a hablar. Todos terminan volteando. Pasaron varios minutos, o quizás solo fueron segundos. No lo sé. Hasta que escuché el sonido de la puerta metálica abriéndose lentamente. Corrí escaleras arriba sin mirar atrás. Cuando llegué al segundo piso, azoté la puerta y la bloqueé con un mueble. A la mañana siguiente llamé a un albañil para sellarla. Cuando le enseñé la puerta del pasillo me miró confundido. ¿Cuál puerta? Sentí que la sangre se me iba del rostro. Frente a mí, solo había una pared, como si esa puerta jamás hubiera existido. Me quedé mirando la pared durante varios minutos. Pasé la mano sobre ella una y otra vez. Era completamente lisa. Ni una grieta, ni el marco de una puerta, ni señales de que alguna vez hubiera existido una entrada. El albañil terminó su trabajo y se fue pensando que yo estaba confundido.
pero yo sabía lo que había visto. Había bajado esas escaleras, había estado en esa habitación y todavía tenía la cinta de video en la mano, o al menos eso creía. Busqué en mis bolsillos. No estaba. Regresé a la sala y revisé las cámaras de seguridad que había instalado al mudarme. Eran nuevas, grababan las 24 horas. Avancé la grabación hasta la noche anterior. Me vi caminando por el pasillo. Me detuve frente a la pared. Una pared. No había ninguna puerta. En el video extendía la mano, como si abriera algo invisible. Luego desaparecía. No caminaba. No se ocultaba. Simplemente dejaba de estar en la imagen. 5 horas después reaparecía exactamente en el mismo lugar. Solo, pálido y con la ropa cubierta de polvo. No recordaba haber estado 5 horas ahí abajo. Para mí habían pasado apenas 20 minutos. Apagué el monitor. Necesitaba salir de la casa. Tomé las llaves del coche y me dirigí a la puerta principal. Antes de abrir, alguien tocó el timbre. 3 veces. Miré por la mirilla. Era un hombre de unos 60 años. Tenía una expresión de desesperación. Apenas abrí la puerta me preguntó: ¿compraste esta casa hace poco? Asentí. Su rostro perdió el color. Escúchame con atención. ¿Qué ocurre? Miró hacia el segundo piso antes de responder. Yo vivía aquí. Sentí un nudo en el estómago. Entonces usted era el dueño anterior. Negó lentamente. No. ¿Cómo que no? Respiró hondo. Yo compré esta casa hace 32 años, pero nunca logré salir de verdad. En ese momento levantó la manga de su camisa. En su antebrazo había una fecha escrita con tinta negra. La misma fecha que aparecía en la cinta etiquetada como nuevo propietario. Antes de que pudiera decir una palabra más, escuchamos un golpe arriba, luego otro, y otro. Los dos levantamos la vista al mismo tiempo. En la ventana del segundo piso había alguien observándonos. Era yo, pero sonreía. Me quedé paralizado. En la ventana del segundo piso estaba mi rostro. No era alguien parecido. Era yo. La misma ropa. El mismo corte de cabello. La misma cicatriz en la ceja. La única diferencia era la sonrisa. Nunca en mi vida me había visto sonreír así. Era una sonrisa demasiado amplia, completamente inmóvil, como si llevara horas esperándonos. El hombre que estaba a mi lado dio un paso hacia atrás. No lo mires mucho tiempo. ¿Qué es eso? Su voz comenzó a temblar. No eres el primero. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, la figura de la ventana levantó lentamente una mano y me saludó. Al mismo tiempo sentí mi celular vibrar. Era una notificación de la cámara de seguridad. La abrí con las manos temblando. La cámara de la sala mostraba a alguien bajando las escaleras del segundo piso. Era yo. O mejor dicho, la cosa que tenía mi apariencia. Caminaba despacio sin hacer el menor ruido. Llegó hasta la puerta principal. La cámara captó cómo extendía la mano hacia la cerradura. Pero la puerta nunca se abrió, porque yo estaba del otro lado. Entonces entendí algo. Aquello no estaba tratando de entrar. Estaba intentando salir. El hombre me arrebató el teléfono. ¡Vete ahora mismo! Corrimos hasta el coche y arrancamos sin mirar atrás. Cuando nos alejamos unos kilómetros, respiramos por primera vez con tranquilidad. Pensé que todo había terminado. Pero él seguía mirando la casa por el espejo retrovisor. ¿Qué pasa?, le pregunté. No respondió. Solo me mostró el espejo. La casa seguía viéndose a lo lejos. Y en cada una de sus ventanas había alguien observándonos. Todos tenían mi rostro. Todos sonreían igual. Esa misma noche incendiaron la casa. Los bomberos trabajaron durante horas. Al amanecer no quedó nada. Solo los cimientos. Un mes después decidí pasar por el terreno. Quería convencerme de que todo había acabado. Pero cuando llegué, vi algo que me dejó sin aliento. Entre los restos de concreto había una única pared que el fuego no había destruido. La misma pared donde estaba la puerta secreta. Y en el centro, escrito con algo que parecía carbón, había un mensaje. Gracias por cerrar la casa. Ahora ya podemos salir. No volví nunca más. Pero desde entonces ocurre algo que no puedo explicar. Cada vez que paso frente a un espejo por la noche, mi reflejo tarda una fracción de segundo más que yo en moverse. Y a veces, juro que sigue sonriendo cuando yo ya dejé de hacerlo.